Mi nombre es Vidal y tengo la oportunidad de estar con ustedes casi todos los domingos durante el año, y especialmente en una semana en la cual estamos lanzándonos o promoviendo lo que está en la pantalla, que es el Día Nacional de la Oración. Queremos invertir este domingo y hoy y el próximo domingo, obviamente, para hablar acerca de este tema, porque sabemos que es de extrema relevancia por cosas que son obvias. Una de ellas es el hecho de que estamos en el mes de elecciones presidenciales. Entonces la necesidad de orar es extrema para nosotros. Pero cuando se trata de la oración, este fin de semana yo fui recordado de algunas cosas que nos sucedieron como familia. Una de ellas es que estamos en una etapa nueva, nosotros como familia. ¿Recuerdan las etapas en que han pasado? Algunos de ustedes están exactamente donde estamos nosotros, algunos de ustedes ya las vivieron, algunos de ustedes las van a vivir eventualmente, es que probablemente tienen que escucharlo, sobre todo si están ahí cerquita de esta temporada. Pero estamos en la temporada ahorita en que ya iniciamos, y estamos unos cuantos meses de que nuestra primer hija, tenemos 3, el primero de ellos está ya por salir de lo que es la preparatoria o high school, y eso tiene implicaciones tremendas. Parte de ellas es que hemos visitado algunas universidades, y el día de ayer estuvimos en una de ellas aquí en la ciudad de Kingsville, aquí a 1.5 horas, y al estar ahí fui recordado porque nos entrevistamos con varios maestros y consejeros y, en fin, diferentes actividades. Es que cuando uno va a estos eventos de iniciación o de orientación, típicamente ellos lo usan para, obviamente, tratar de convencerte, tratar de decirte tus opciones y todo ello, lo cual es importante. Y regresamos bastante animados. Irónicamente, cuando llegamos a la casa en la tarde o en la noche de ayer, nos encontramos en el correo con algo que traigo aquí, y nos encontramos con una carta de la misma universidad. La carta nos ganó, entonces vamos allá, la carta llegó, y esto es lo que se titula el paquete, así se titula, el paquete que se te está ofreciendo o que potencialmente te está ofreciendo de ayuda financiera. Se te está ofreciendo un paquete de ayuda financiera, es para Saraí, para nuestra hija. Entonces, en este paquete, inclusive la palabra tentativo está aquí con un asterisco y explica por qué. Y eventualmente aquí en esta parte empieza a enlistar becas que ella califica y préstamos del gobierno para poder estudiar. Entonces, mi primera reacción cuando estuve pensando en que veníamos de la entrevista, varias entrevistas ahí en el campus de la universidad, a esto que tengo en mis manos, es que muchas de las veces hay una disyuntiva muy grande, un abismo entre lo que profesan y lo que se posee. Lo que se confiesa o lo que se nos dice, lo que está enfrente de ustedes, las entrevistas, las pláticas, te dicen y te ponen y te llevan aquí, te llevan allá, inclusive nos dieron de comer, a lo que es. Esta es la realidad, ¿no es cierto? Esta es la realidad. En otras palabras, eso que está ahí, hasta cierta manera, va a depender de esto, de lo que suceda. Entonces, me hizo pensar que cuando estamos por celebrar o por llevar a cabo, no este jueves, pero el próximo, porque es el 5 de mayo, que es el primer jueves del mes de mayo, celebramos el Día Nacional de la Oración. Entonces, lo que quiero que pensemos por unos momentos, porque otra vez quiero ponerlo en contexto de nación y en contexto personal y de iglesia, quiero que nos aseguremos esta mañana que lo que nosotros estamos poseyendo, lo que poseemos, ¿sí? En este caso, quiero que piensen, para nosotros posesión es básicamente esto. Esto es lo que Saraí posee en cuestión de ayuda de gobierno, ayuda económica, es lo que posee. Esté a la par o tenga congruencia con lo que se ha confesado o la confesión. Posesión con confesión. Porque muchas veces lo que sucede en la cuestión de la vida de oración, muchas veces confesamos cosas que no poseemos. ¿Se han dado cuenta de ello? Confesamos cosas, hay confesión y no hay posesión. Ahora, otra vez, pensando en ello, porque en la cuestión de Saraí, que es nuestra primera hija, una de las cosas que a mí me hubiera gustado, o me gustaría, pero no sabemos hasta dónde va esto, es de que me gustaría o me hubiera gustado que ella pudiera asistir a una universidad cristiana. Esta universidad de la que estamos hablando en Kingsville no es una universidad cristiana, es una universidad estatal. Eso implica que obviamente es una cultura un poquito diferente, de lo cual, trayéndolo a un aspecto personal, quiero, y esta es mi oración, de que Saraí, en su confesión de Cristo, en su confesión de salvación, en su confesión de sus valores como hija de Dios, quiero asegurarme que esa confesión va a la par con lo que ella tiene en posesión. Porque lo que yo estoy convencido es que ahora que vaya a la universidad, todo lo que ella ha confesado va a ser puesto a prueba para ver si lo ha poseído.
¿Sí me explico lo que estoy hablando aquí? Confesión, posesión. Por 17 años ella ha confesado cosas, inclusive ahorita de estar aquí al frente y cantando y adorando a Dios, está confesando, ¿verdad? Está diciendo cosas. Cuando ella vaya a la universidad, lo que está diciendo va a ser puesto a prueba para ver si realmente lo posee, si realmente está en ella, porque ustedes sabemos que lo que sucede muchas veces en la vida de nuestros jóvenes, nuestros hijos, es que lo que ellos han confesado empieza a desconectarse con lo que ellos están poseyendo o lo que poseen en sus vidas. Sí, en la Biblia hay una narrativa en Lucas capítulo 18. Tienen una Biblia, vayan ahí por favor, porque hay una narrativa de una historia que ustedes conocen, la han escuchado muchas veces, y es la narrativa de una oración, o realmente son dos oraciones, y son dos oraciones porque en el Evangelio de Lucas capítulo 18 nos encontramos con dos personas que van a ir al templo a orar. Ahora, antes de leer esto, quiero que me escuchen tantito, porque quiero darles un poquito de contexto y luego entrar en el pasaje. Es Lucas capítulo 18, abran sus Biblias por favor o busquen una Biblia ahí enfrente de ustedes. Lucas 18, quiero que piensen en esto, porque los personajes son bien claros. Cristo los introduce, y uno lo introduce como un fariseo, y el otro lo introduce que viene al templo a orar, y el otro lo introduce como un recaudador de impuestos, que en este caso es alguien como Mateo, no es Mateo, pero es como Mateo, un recaudador de impuestos, alguien que trabaja para el IRS en este tiempo. El problema con el IRS en este tiempo, que están bajo la opresión de un gobierno foráneo, es de que estos judíos, hablando de este, en este caso se le llama, o la Biblia usa el término publicano, un recaudador de impuestos. Esta persona que trabaja para el IRS era un traidor, porque trabajaba para un gobierno extranjero, y aprovechando la posición que tenía, abusaba a su propia gente. Si ustedes recuerdan la serie que acabamos de terminar, Nehemías, si ustedes recuerdan, Nehemías, el problema, les expliqué a ustedes por 7 semanas, que el problema no era que tenía naciones que lo estaban oprimiendo, que los tenían de esclavos. El problema era dentro de ellos mismos como nación, donde habían llevado corrupción al evangelio y tenían falsos profetas. Y la otra cosa que Nehemías encontró cientos de años antes de esta narrativa en Lucas, es que Nehemías encuentra a los propios líderes, a los propios hombres ricos judíos abusando a sus propios hermanos. Eran oportunistas. Entonces, hasta cierta manera, cuando Jesús narra esta parábola, que es de un fariseo y un publicano o un IRS, de que trabaja para los impuestos, es la fama que tenían ellos. Entonces, cuando pensamos en este fariseo, estos fariseos surgieron en un tiempo en el cual ellos, por la corrupción, por la infidelidad a la palabra de Dios, ellos se dieron a la tarea de convertirse en los que iban a restaurar la fidelidad a la Biblia o a la palabra de Dios. Entonces, si quiero que por favor le den un poquito de beneficio de la duda a este hombre, a este fariseo, a este doctor de la ley, a este hombre completamente educado en la palabra de Dios, porque él se había dado la tarea de poder restaurar esa fidelidad a Dios. Entonces, con eso en mente, quiero que vean lo que dice el versículo número 9. A algunos que, dice Jesús, dice Lucas, confiando en sí mismos, algunos que estaban confiando en sí mismos, no confiaban en Dios, confiaban en sí mismos. ¿Qué es lo que hacían? Se creían justos, se creían mejores, se creían perfectos. Y a raíz de ello, porque este es un síndrome, este es un resultado que es inevitable. Toda persona que se cree mejor, por favor escúchenme, es aquella que va a despreciar a los demás. ¿Sí? Una vez más, toda persona que se cree mejor, en otras palabras, si tú esta mañana estás aquí y tú tienes desprecio por alguien, no es porque te lastimó, no es porque merece que lo desprecies, no es porque es una persona difícil, es simplemente porque llega un momento en el cual en la conversación, en la situación, en el encuentro, en el problema, en lo que sucedió, tú empiezas a justificarte a ti mismo. Y tú vas a justificar en tu mente, en tu corazón, por qué eres tú mejor que él o ella. Vean lo que dice. De tal manera que despreciaron a los demás. Entonces Jesús, viendo ese tipo de audiencia, que había gente que eran, otra vez, en inglés se usa la palabra self-righteous, que se justifican a sí mismo, Jesús empieza una parábola. ¿Qué es lo que dice la parábola? La parábola dice: 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Sí? ¿Todos? ¿A dónde subieron? Fueron al templo. ¿A qué? ¿A qué vamos al templo? Fueron a hacer lo que todo, si me explico, es el lugar para oración, ¿no? Entonces los dos vienen a hacer lo correcto de cierta manera. Uno de ellos era un
Fariseo, de lo cual la audiencia de Jesús, los que están ahí, todos están como que, sí, típicamente los fariseos, esos doctores de la ley, esta gente educada, típicamente es lo que hacen, es esperarse. Y Jesús dice después, y el otro era un ¿qué? Un publicano, un recaudador de impuestos. Ahí es donde literalmente el aire salió del lugar. Porque nadie esperaba que un hombre despreciado, un hombre de ese nivel de traición, de suciedad, de ese nivel de ser etiquetado, tuviera acceso al templo y mucho menos a la oración. ¿Sí? Entonces hay un problema que en la audiencia de Jesús está sucediendo. Sí, Jesús es un maestro, es increíble la manera en que Jesús enseñaba, porque él automáticamente lo que acaba de hacer, él acaba de crear una tensión que hizo que aquellos que estaban ahí con Jesús checando su Facebook mientras estaba Jesús hablando, en ese momento cuando dijo recaudador de impuestos, hicieron esto. Dijo recaudador de impuestos. Empezaron a hacerlo en Google. No puede ser que haya dicho eso. En ese momento agarraron su teléfono y empezaron a grabar lo que Cristo estaba diciendo, porque esto que acaba de decir Jesús es literalmente prohibido. No hay manera que un recaudador de impuestos entre al templo y mucho menos a orar. ¿Sí me explico? Esa es la audiencia de Jesús. En ese momento Jesús se profundiza en la oración y dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo. ¿Cuántos de ustedes saben que toda persona que se justifica a sí mismo, y otra vez, no voy a quitar nada de nadie, ora a Dios, pero también ora a sí mismo? ¿Sabían ustedes eso? En otras palabras, en este momento, si tú ahorita estás teniendo problemas con alguien, o estás teniendo problemas con aprender a reconocer tu condición o tu necesidad, eventualmente, conforme oras a Dios, porque no voy a juzgar, ni soy nadie para juzgar tu vida de oración, eventualmente empiezas a orar a ti mismo. ¿Qué significa ello? Que orar a mí mismo es simplemente orar para que Dios haga lo que yo de antemano quiero que Él haga. No estoy orando para hacer lo que Dios quiere que yo haga, lo que Él quiera que yo haga. Estoy orando para que Él haga lo que yo quiero que Él haga. ¿Sí me explico? Simplemente le estoy dando una agenda a Dios y le digo, hey, aquí está, bendícela porque como quiera lo voy a hacer. Entonces él está orando consigo mismo o hablando consigo mismo, y esta es la oración. Oh Dios, te doy, ¿qué dice? Te doy gracias. ¿De qué te doy gracias? Te doy gracias porque no soy como otros hombres. ¿Sí ven la oración? No soy como otros hombres. Y en caso de que no sepas qué son estos otros hombres, déjame decirte o ayudarte, Señor. No soy como los ladrones, no soy como los malhechores, y mucho menos soy como los ¿qué? Como los adúlteros. Y por si acaso todavía no agarras la onda de qué tan bueno soy yo, no soy como mi compadre que está ahí, como ese recaudador de impuestos. Es lo que acaba de hacer este fariseo. Entonces, cuando pensamos en este tipo de oración, quiero que vean los problemas que vamos a encontrarnos, porque una vez más, el punto aquí es que nuestra confesión refleje nuestra posesión. ¿Sí? Es el punto. Que nuestra confesión, sí, el día 5 de mayo, a través de la nación completa, va a haber hombres y mujeres, líderes, iglesias, pastores, niños orando por esa nación. El problema con Estados Unidos, el problema con la iglesia hoy en día, es que mucho de lo que confesamos no lo poseemos. Esta confesión muchas veces no refleja nuestra posesión. ¿Qué significa ello? Eso significa que este hombre cometió el error de tomar lo que Dios había dado. Sí, el Señor nos había entregado, o nos entregó, o entregó a esta generación algo que llamamos la ley, o los 10 mandamientos. Entregó lo que se le conoce como el Torah. Y ese Torah fue dado, o fue entregado con un propósito. Y quiero que lo vean conmigo. Ese propósito básicamente fue, y lo voy a poner así porque si no, ahorita empiezan ustedes a verse en el espejo y a tomarse selfies. No los voy a dejar en eso. El propósito de la Biblia o de la ley fue simplemente para que nosotros lo usáramos como un espejo. Ese es el propósito de la ley, de la Biblia, los 10 mandamientos. Ver este espejo y en ese espejo ver el reflejo, no de nosotros, el reflejo de la gloria, de la majestad, de la santidad de Dios. La Biblia fue dada para que viéramos la grandeza de Dios, el poder de Dios. Pero a raíz de ello, toda persona que se encuentra con la Biblia, con la esencia de Dios, con el carácter de Dios, por favor escuchen,
eso automáticamente lo que hace no es que simplemente nos hace mejores, no que simplemente nos da una mejor nación, no es que simplemente nos garantiza que ahora sí el candidato correcto debe estar ahí en el gobierno, en la Casa Blanca. Ese no es el punto. Ven lo que sucede. Toda persona que se encuentra con la gloria de Dios, con la santidad de Dios, lo primero que reconoce es que Él no tiene santidad. Lo primero que reconozco es que la totalidad de Dios descubre o expone mi fragmentación, mi pecado, mi necesidad de eso. ¿Sí me explico? Porque lo que está sucediendo aquí, o lo que hizo este fariseo, tristemente, hizo lo siguiente. Él cometió el error con esta oración de tomar la misma palabra de Dios y convenencieramente él creó su propio espejo o su propia reflexión. Y el problema con este fariseo es que él lo que hizo, él hizo este espejo, o puso este espejo no para reflejar la gloria de Dios y exponer su pecado. Él creó su propio espejo para reflejar ¿qué? Su propia gloria, su propio obediencia. ¿Cómo sabemos eso? Observen lo que dice en el siguiente versículo. El siguiente versículo dice, ¿sí? Viéndose en el espejo que le conviene, ¿sí? Él dice, ayuno ¿cuántas veces a la semana? Sí, de acuerdo a la ley mosaica, de acuerdo a lo que Moisés estableció allá en el Éxodo, allá en Levítico, allá en Números al principio, Dios requería un ayuno al año. Y este hombre, viéndose en el espejo que le convenía, él en su oración dice, yo ayuno no una vez al año, no 2 veces al año, 2 veces ¿a qué? A la semana. Porque yo soy mejor. En otras palabras, la palabra de Dios existe para mostrarme que yo no soy obediente. Ese es el propósito de la palabra de Dios, ¿sí? Principalmente, e inclusive yo diría esto, la palabra de Dios existe para mostrarnos al que fue obediente. ¿Quién es Él? ¿Quién es aquel que fue obediente en todos sus caminos? Cristo. ¿Sí se dan cuenta de lo que está sucediendo? Lo que está pasando es que este fariseo, en lugar de ver su desobediencia reflejada en la obediencia de Cristo, él convenencieramente se vio en su propio espejo y él dice, yo ayuno 2 veces a la semana e inclusive doy la 10ª parte, diezmo, de todo lo que recibo. Entonces, el problema de este hombre es que este hombre sabía que necesitaba un sistema para ser justificado. El problema es que él, en lugar de conocer al Dios que demanda justicia, por favor escuchen esto, el Dios que demanda justicia es el mismo Dios que ha provisto al justificador. No sé si eso tiene sentido en lo que estoy diciendo, o no sé si las palabras están conectando. Por favor escúchenme. Dios en su santidad, en su majestad, Él no puede hacerse de la vista gorda. El Antiguo Testamento dice que el alma que pecare, esa también morirá. No hay opción. Dios es un Dios justo. Dios tiene que hacer lo que ha prometido, pero en su misericordia, su justicia se convierte en misericordia cuando, así como demanda esa justicia, Él también provee al justificador, y ese justificador, su nombre es Cristo. Por eso es que la palabra de Dios no solamente muestra mi pecado, pero también esa misma palabra me apunta o me guía al que no conoció pecado y se hizo, ¿qué cosa? De tal manera que cuando Él se hizo pecado, cuando Él absorbe la justicia de Dios, que Él desde un principio demandaba, alguien tenía que pagar los platos rotos. Dios nunca iba a hacerse de la vista gorda o ver hacia el otro lado. Alguien tiene que pagar, y como la palabra de Dios me muestra, ven esto, la palabra de Dios me muestra que yo no puedo pagar, entonces ¿qué es lo que hizo el Señor? Él proveyó quien pudiera pagar la cuenta. ¿Y quién la pagó? Estando en un madero, el que no conoció pecado, Él se hizo de tal manera que, de acuerdo a la palabra de Dios, el alma que pecare, esa también morirá. Cristo tuvo que, ¿qué? Tuvo que literalmente morir 3 días en un sepulcro y en el tercer día, porque Él tuvo la habilidad de llevar a cabo y de llenar los requisitos de la gloria de Dios. En el tercer día, ¿qué es lo que sucede? Resucita. Y esa es nuestra salvación. ¿Sí? ¿Todos conmigo en lo que está sucediendo aquí? El problema con este fariseo es que él ignoró todo eso, convenencieramente hace su propio espejo y él dice, hey, yo, ¿sí?
Yo soy el tipo de persona que ayuno 2 veces a la semana, no una vez al año, 2 veces a la semana, y diezmo de todo lo que doy. Escuchen lo que voy a decir. Toda persona que hace esto, toda persona, ¿sí? Hasta cierta manera, la misma Biblia, nada más vista de diferente manera, es el tipo de persona, ven lo que sucede, ven lo que sucede, ¡pum! La usa para ver el reflejo y los errores de los demás. Porque cuando yo veo los errores de ustedes, me hace sentir bien a mí. ¿Sí ven lo que está pasando? Yo estoy bien porque ustedes realmente están mal. O sea, ustedes necesitan bastante ayuda y oración. No, su caso es bien difícil. No. ¿Sí me explico? Es lo que estaba haciendo este hombre. Como él usa a su persona como el estándar, como la manera de conducirme, entonces lo que hace es que automáticamente él va a justificar esto viendo los errores de los demás. Mi pregunta esta mañana es: ¿cómo está esa relación en el hogar? Los hijos, en el trabajo, ¿cómo caminamos? Sí, porque esto es el problema con este fariseo. Por favor, escuchen. Y aquí, yo no sé si estuvieron aquí el miércoles, pero el miércoles tenemos nuestra clase del examen. En la clase del examen, ¿fue ahí? Sí, fue ahí el miércoles. No recuerdo, alguien preguntó acerca de la posibilidad o si la Biblia tenía alguna evidencia interna de la Biblia acerca de Pablo, del apóstol Pablo, que él hubiera sido un hombre casado. Y la respuesta que yo di fue que no la encuentro yo en la Biblia, pero di una referencia a que en la costumbre de estos líderes religiosos, que eran hombres muy comprometidos, dentro de los fariseos había una élite como las fuerzas especiales, como Special Forces en el militar, una élite que le llamaban el Sanedrín. Y el Sanedrín era un grupo de hombres que se compuso literalmente de 3,000 solamente en la historia de los israelitas. 3,000, de los cuales implica que para ser parte de ello tenías que ser un hombre casado. Pablo fue parte de ello. Y aquí es el punto, escuchen eso. La otra es que para pertenecer a ello tenías que literalmente memorizar palabra por palabra el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todo eso tenían que memorizarlo palabra por palabra. Habla del compromiso que tenían. Por favor, escúchenme. Lo que estoy tratando de decir es esto: de que este hombre, este fariseo, que creó su propio reflejo, creó su propio espejo, hasta cierta manera, él sabía lo que estaba hablando, porque si eran hombres de demasiada disciplina. ¿Sí me explico? Eran hombres que, como luego decimos, lo que decían lo cumplían. No era nada más puro aire, no era nada más pura lengua, no era nada más de que eran hombres de extrema disciplina en su vida religiosa. ¿Cuál es el problema con ello? Aquí por favor escúchenme. El problema con los fariseos o con el fariseo, el problema es que aun cuando este versículo 12 es verdad y él sí ayunaba 2 veces a la semana, y él sí diezmaba de todo lo que tenían, ¿saben cuál es el problema? Es el problema de ustedes y el mío. ¿Cuál es el problema? Por favor, escúchenme. ¿Cuál es el problema? El problema es que por mucho que tratemos, por mucho que nos esforcemos, por mucho que deseemos y oremos para que Dios nos vuelva a dar una nación que busque su rostro, una nación que quite la legalización de ciertas cosas que hemos legalizado en los últimos años, una nación con un líder que se entrega a Dios, por mucho que hagamos eso, escuchen esto: el problema del ser humano no es lo que hacemos. El problema del ser humano es el corazón que nos lleva a hacer lo que hacemos. ¿Qué significa ello? Esto lo he dicho muchas veces: de que no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos ¿qué? Pecadores. En otras palabras, la manera en que él se estaba viendo aquí, este fariseo, esto no fue accidental. Este es el producto de no entender que la Biblia existe no para darte una mejor nación o la nación ideal. La Biblia no existe simplemente para que nunca caigamos en los sistemas de gobierno allá de aquellas gentes de otros países. Sí, la Biblia existe para enseñarnos que a menos que una nación regrese y abrace y tome el corazón de Dios y sea transformada en su esencia, sí, la iglesia tiene que entender esto: de que toda persona, escuchen esto, ahí está enfrente de ustedes, toda persona, ser humano, naciones enteras, no tenemos la habilidad de salir por nuestra propia cuenta de este mar de problemas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, eso es lo que dice la Biblia en Romanos: la paga del pecado es ¿Alguna vez han visto un muerto? ¿Alguna vez han tratado de hablar con un muerto? ¿Han tratado de mover a un muerto? ¿Le han tratado de gritar a un muerto? ¿Qué es la característica de un muerto? Que no habla. Si habla, no me hablen para eso. No voy a ir para orar por eso. Ahí sí no voy, ¿ok? Hablen a la policía si eso sucede. O a Hollywood y hagan una película, van a hacer mucha lana si pueden hacer que un muerto se mueva. Pero el punto es este: el punto es que la condición de nuestra alma es literalmente
muerta. De que toda persona que desconoce o descarta esa posibilidad es el tipo de persona que va a pensar que lo único que necesita es mejorar su condición. Necesito ser un mejor esposo, una mejor hija, un mejor abuelo, nada más con que Estados Unidos vuelva a ser lo que era antes. Eso no es lo que necesitamos. Necesitamos una nación, conforme oramos dentro de una semana y media, que entendamos que espiritualmente estamos separados de Dios. Eso es lo que necesitamos. De que la conversación, cuando te encuentras con la gloria de Dios, de que la gloria de Dios no solamente es la vida del hombre, pero es el que le da vida a lo que está muerto. De tal manera que estoy consciente que en un momento dado, después de que el Señor nos ha revivido, transformado, regenerado, es que tenemos la habilidad ahora sí de salir del agua. Pero el problema con este fariseo es que él quería iniciar la conversación aquí. De que él solamente quería salir del agua. Él pensaba que por el hecho de que él ayunaba, por el hecho de que él diezmaba, por el hecho de que no era como los demás, él tenía la habilidad de que su escalera era mejor, de que su escalera él era más rápido para la escalera. ¿Sí me explico? Aquí es donde muchos de nosotros pensamos que aquí es donde inicia la conversación. De que si tú vienes a la iglesia, si tan solo dejas ciertas costumbres, ciertos hábitos, si tan solo ella viniera a la iglesia conmigo, si tan solo mis hijos vinieran a la iglesia, escuchen lo que estoy diciendo. La conversación siempre inicia aquí. Y entre paréntesis, ¿sabían ustedes que todo matrimonio saludable, por favor escúchenme, todo matrimonio saludable le caracteriza a dos individuos que viven el resto de la vida así? ¿Qué dice Pablo? Con Cristo estoy juntamente, ¿qué cosa? Y ya no vivo yo, mas ahora, literalmente Pablo está diciendo, estoy muerto en Cristo. ¿No es cierto? Imagínense un matrimonio donde mi esposo o mi esposa no tengan una agenda personal o una agenda por debajo del agua. Un esposo o una esposa que deja de verse en su propio espejo y que es pronto para recordarme lo que yo hago mal, que piensa que es un don espiritual el estarme recordando mis errores, sí. El tipo de persona que obviamente no va a ver la viga en su propio ojo, porque es presto para ver la paja en el ojo de ¿quién? Del hermano. Entonces aquí es donde entramos en lo que es la oración perfecta o la oración modelo. Observen cómo cambia el tema o el giro de la conversación. En cambio, ¿cuántos de ustedes están agradecidos porque la Biblia dice en cambio? Si ahí se hubiera acabado la historia sería trágico, pero Jesús dice en cambio. Aquí está el en cambio, véanme tantito. En cambio, aquí está. Eso es lo que está por hacer Cristo, mostrarnos a través de este publicano. En cambio, aun cuando yo sé que tú quieres hablar de tus logros y lo que te hicieron y cómo te sientes y tu condición y económica, sí, pero dice la Biblia, en cambio, traigo mi historia, traigo mi condición, traigo todo esto, traigo mi orgullo y lo pongo detrás de la gloria de Dios y solamente hago un espejo. Y cuando eso sucede, observan lo que sucede. Por favor no te caigas, okay. Pero ¿qué sucede? El recaudador, el hombre con más impureza, el hombre que se avergonzaba, si él se veía en ese espejo, él se iba a avergonzar. Es el hombre que era conocido porque él nunca conoció de Dios, él nunca caminó con Dios, todo lo que hacía era de este lado. Dice él, el que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera, ¿qué es lo que ni siquiera hizo? Ni siquiera se atrevía a ¿qué? Se creía indigno de ver hacia el cielo, sino que ¿qué hacía? Se golpeaba el pecho y decía simplemente, sí, la evidencia de todo ser humano que toma todo lo que es, bueno o malo, porque ha entendido que esta es la esencia del ser humano, ¿sí? Cuando entiendes que estás muerto independientemente de lo que has hecho y lo pones detrás de la gloria de Dios, entonces tienes la habilidad de poder confesar y decir lo que dice al final del versículo: oh Dios, ten, ¿qué cosa? Ten misericordia de mí. ¿Cuál es la razón que necesito misericordia? No por lo que yo he hecho, no tengas misericordia porque yo soy mejor, simplemente porque soy un pecador. Soy un pecador. Esta es la manera de tener posesión de nuestra confesión. Esta es la manera en que podemos literalmente venir ante la presencia de Dios y a lo mejor por primera vez pedirle a nuestro Dios que la oración que nuestra nación necesita en estos meses de elección es literalmente decir: Señor, Dios
Y cuando digo Dios, tiene que ser con D mayúscula, el Dios de la Biblia, no el Dios que cada quien quiera orar o el Dios que cada quien se imagine que debe orar. Es el Dios en el cual decimos por nuestros líderes, ¿qué decimos? Ten compasión de ellos. Pensamos en nuestros hijos y ¿qué oramos? Ten compasión de nuestros hijos. Pensamos en nuestros propios matrimonios y decimos en otras palabras, si evitamos pedir y literalmente clamar la compasión, estamos diciéndole al Señor: yo ayuno 2 veces a la semana. Yo, Señor, diezmo de todo lo que doy. Y más vale que a mis hijos no me los toque nadie. Más vale que mi matrimonio esté. ¿Sí me explico? Empezamos a orar con un sentido en el cual empezamos a justificarnos a nosotros mismos. Es por eso que esta mañana quiero que vean la oración perfecta. No porque este hombre era perfecto. La oración es perfecta porque este hombre era imperfecto y porque puso su confianza en el que era perfecto. ¿Sí ven la diferencia? Ahora, esta perfección es extremadamente importante porque es en ese proceso que Cristo termina diciendo esto. Piensen en la audiencia, por favor, véanme tantito, no lean la Biblia, vean, por favor, que necesito acabar aquí. Esto es difícil de leer y es difícil de procesar, pero escuchen lo que voy a decir. Esto que acabo de leerles y lo que acaban de escuchar de mí, no lo dijo, no lo predicó Jesús porque Él quería hablar del fariseo. Acuérdense cómo inició la historia. Él quería hablar ¿de quién? De la audiencia que estaba presente. ¿Sí se dan cuenta de lo que está sucediendo? Entonces, lo que quiero que piensen y que se lleven esta mañana conmigo es que Cristo está hablando de nosotros. Está hablando de nuestra comisión. No quiero que salgan de este lugar diciendo: ese es ojalá mi esposo hubiera estado aquí, Chihuahua, aguanta mi primo esto le hubiera caído muy bien, como anillo al dedo. No, está hablando de nosotros, de ti, de mí, de nuestra condición en este momento. De la manera que dice: les digo que este que tuvo la habilidad de traer su espejo y ponerlo detrás, es aquel que literalmente volvió ¿a dónde? Volvió a su propia casa. Pero ¿cómo regresó? Por primera vez, ¿cómo regresó? Sí, toda persona que esta mañana regrese a casa con 2 espejos es el tipo de persona que va a mantener una guerra con Dios. Es el tipo de persona que va a seguir argumentando con Dios porque Dios no hace lo que Él quiere, porque Dios no hace lo que Él está orando, porque Dios es injusto. ¿Sí me explico? Es el tipo de cristiano que va a seguir literalmente sacando sus credenciales y diciendo: yo ayuno 2 veces a la semana, yo nunca les hice nada, ¿cómo es posible que me lo hagan a mí? En fin, sí, lo que está diciendo es que este hombre regresa a su casa. ¿Qué cosa? Regresa a su casa justificado. La justificación es simplemente que por primera vez este hombre encuentra y conoce la paz de Dios. Por primera vez entiende que aun cuando mi pasado es real, aun cuando lo que he hecho estoy viviendo las consecuencias de ello, aun cuando lo que he vivido yo sé que es vergonzoso, yo sé que todos lo saben, yo estoy consciente, yo lo sé, pero por primera vez entro a mi casa justificado, no ante el gobierno, no ante la gente. ¿Ante quién? ¿Ante quién? Ante Dios, de tal manera que dice Jesús: pues todo el que a sí mismo se enaltece, ¿qué va a pasar con él? Todo aquel que divorcia y convenencieramente hace o crea 2 espejos, ¿qué va a pasar a esa persona? Eventualmente va a ser humillado. Y todo aquel que se humilla, si esto es humillación, ¿qué es lo que va a pasar con él? Eventualmente va a ser enaltecido. Yo quiero que esta mañana terminemos pensando en esto, por favor, porque no sé cómo ilustrar esto. Por favor, escúchenme, solamente tengo unos minutos aquí. Este proceso se lleva a través de 2 espejos. Y yo sé que los voy a confundir, no sé de qué manera ilustrar esto, o tal vez no espejos, no sé qué otra cosa usar, pero voy a quitar los espejos para que no haya confusión. 2 experiencias, y voy a usar estos 2 atriles o 2 tripiés para ilustrar esto. Por favor, escúchenme, me entendido. Sí, la primera de ellas es el primer atril. El primer atril representa lo que conocemos como la Semana Santa. Por favor, escúchenme. La Semana Santa es la pasión de Cristo, la muerte de Cristo, la entrega de Cristo, el sufrimiento de Cristo. Eventualmente es el sepulcro de Cristo y eventualmente la resurrección de Cristo. Esta experiencia es necesaria, pero si tú esta mañana solamente abrazas el sacrificio de Cristo, solamente ves a Cristo como el Cordero Inmolado de Dios, solamente ves a Cristo como el Cristo resucitado, véanme, lo que va a suceder es que vas a evitar o vas a ser libre de castigo, pero no necesariamente de culpabilidad. Véanme tantito. ¿Qué implica ello? Que esta mañana yo espero que no estés en este lugar simplemente porque quieres evitar el infierno. La muerte de Cristo te hace y te da la capacidad de evadir el infierno.
Pero es la segunda experiencia, y la segunda experiencia, y puse la palabra espejo, pero vamos a usar esto de atril, sí, es la vida de Cristo, muerte de Cristo, vida de Cristo. Si esta es la razón por qué Cristo no se apareció en el mundo como de 30 años, simplemente murió en un madero. Cristo vivió en este mundo para mostrarnos lo que es una vida de santidad y de justicia. Eso implica que así como recibiste el perdón de tus pecados y pusiste tus pecados en la vida de Cristo, en la cruz con Cristo, tú y yo crucificamos a Cristo, tú y yo, Él absorbió eso, y literalmente el que no conocía pecado se hizo pecado y Él muere por sus pecados. Ahora tienes que tú absorber, tienes que tú adaptar la vida de Cristo. No solamente creemos en la muerte de Cristo, pero abrazamos la vida de Cristo. De esta manera que ahora, sí, Él no solamente te da su justicia, pero Él te ayuda a entrar en una relación con el Padre. Porque el Padre sigue, véanme tantito, el Padre sigue demandando perfección. Dios es santo y Dios es perfecto. Y la razón que tú tienes acceso a Él no es porque tú eres perfecto, es porque has tomado la muerte de Cristo, pero también has tomado la, ¿qué cosa? Vida de Cristo. Y la iglesia lo que ha hecho convenencieramente es que hemos dicho esto: con que no vaya al infierno. No importa que la cosa está, pero que me lleva a la tristeza. ¿Sí me explico? Nada más con que yo tenga la seguridad de que cuando tenía 14 años hice una oración. No importa que iba como si no hay Dios, no importa que toma decisiones que no reflejan la presencia de Dios, no importa que yo me sienta como me sienta, nada más con que el Señor no me permita ir al infierno al final. Sí, eso no es el cristianismo. El cristianismo es literalmente, que entiendo, eso es lo que en inglés se le llama imputation. Es como el intercambio que hicieron con su carcachita en la agencia y metieron la carcachita y metieron un carro nuevo. Sí, ustedes entregaron el pecado de ustedes en Cristo, pero ustedes lo que hicieron también, esto es salvación, es que ahora hemos literalmente absorbido, hemos adoptado, hemos tomado ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La justicia de Cristo, la vida de Cristo, la mente de Cristo, la manera de hablar de Cristo, la manera de caminar de Cristo, la manera de sentir de Cristo, la manera de procesar la vida de Cristo, de tal manera que necesitamos una nación que literalmente abrace los dos, y de esa manera oramos. De esa manera oramos. ¿Quién debe estar en la Casa Blanca? Aquel que pueda abrazar esas dos cosas. ¿Sí me explico? Aquel que pueda caminar literalmente bajo la presencia de nuestro Dios. Y esta mañana esa es mi invitación, de que confesemos delante de Dios que a lo mejor muchos de nosotros hemos hecho esto años atrás, pero nuestro caminar no refleja la vida de Cristo. A lo mejor muchos de nosotros eventualmente estamos tratando de hacer esto. Es lo que hizo el fariseo. Él trataba de ser como Dios, él trataba de ser como Cristo, pero nunca fue regenerado dentro de él, nunca fue salvo. Y por eso es que él usaba su propia religiosidad como el estándar. Muchos de nosotros tenemos que escuchar este mensaje hoy en día y tenemos que abrazar ambas experiencias en Cristo.